¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Ideología, comentando las ideas. El día de hoy me encuentro con el maestro Sergio Ramírez Contreras, que es maestro por la maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara, además de otras actividades que realiza en la Coparmex, pero que nos estará platicando en el transcurso del programa. Maestro, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Jaime, el placer es para mí estar aquí en este espacio con tu apreciable televidente. Gracias, gracias. El día de hoy la idea es platicar de la parte que existe en la Junta de Conciliación y Arbitraje y cómo se maneja, cuál es el manejo que existe en la Junta. El maestro es experto en el área laboral y nos estará platicando cómo se conforma la Junta, cómo es que la Junta funciona en sí. Bien, mira, esto parte de un principio constitucional. El artículo 123 constitucional, que es el que establece las bases y los principios generales en materia de las relaciones entre los patrones y los trabajadores, y define cómo van a ser estos principios y estas reglas, y por supuesto complementario con la ley reglamentaria de este artículo, que es la Ley Federal del Trabajo. Y en este caso partimos de que la fracción 20 del 123 constitucional define que los conflictos que se presenten entre el patrón y el trabajador los van a resolver en una junta. Y esta junta va a estar integrada por un representante del gobierno, que hace las veces de presidente, un representante de los patrones y un representante de los trabajadores. Y entre este órgano colegiado es el que va a resolver en una junta que se denomina de conciliación y arbitraje, porque el espíritu en este caso de estos tribunales laborales, conformados como una junta, es la conciliación. Son los que resuelven al final de cuentas la situación que se susciten entre las diferencias que se presenten entre un trabajador y los patrones, o entre un sindicato y los patrones. ¿Cuándo es que el patrón se ve en una situación en el que puede caer en una demanda? Porque normalmente escuchamos, o en ocasiones escuchamos a los patrones y que comentan: yo no pudiera despedirlo porque me va a demandar, o ya tiene una cantidad de años y a pesar de que es un trabajador conflictivo, etcétera, no me gustaría llegar a esas instancias por miedo a una demanda. Híjole, mira, esto implica una situación que, para entenderlo de manera simple, primero vamos entendiendo qué o cómo se da una relación obrero-patronal, ¿sí? La ley dice, y en este caso la Constitución dice, que no necesariamente tiene que haber un contrato, sino que puede surgir de manera espontánea, simplemente con que se dé la hipótesis de la subordinación. La subordinación se da cuando hay una disposición de mando, cuando tiene un salario y cuando se encuentra en una disposición de tiempo para desempeñar una actividad. Ahí es cuando se dan estos elementos, se entiende que hay una subordinación, y en ese momento se da la relación obrero-patronal con todos los beneficios que le da la Constitución y con todos los beneficios que le da la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cuando surge una situación conflictiva, el patrón lo primero que tiene que hacer cuando se da una relación subordinada es tener unas adecuaciones de prevención. ¿Prevención en qué sentido? Prevención en el sentido de que el patrón lo mínimo que debe hacer es estar regulando el ingreso de ese trabajador, que el trabajador esté firmando sus nóminas y, lo más importante, que exista un contrato donde se establezcan las condiciones del trabajo, es decir, horario, jornada, actividades y salario. Si no se da esta situación, el patrón tiene un problema muy serio. Es que lo que mencionas con respecto a que la relación laboral se puede dar de manera espontánea, en el transcurso del tiempo, en el transcurso de pedir un favor y que de repente se convierta en una constante y en una remuneración, en ese momento se genera una obligación, pero el patrón entonces tiene una situación de forma que le puede llevar a tener una situación de fondo y una problemática real. Una problemática seria. ¿Seria en qué sentido? Mira, déjame darte unas cifras. 9 de cada 10 empleos que hay en el país los tienen pequeñas y medianas empresas. Y estas pequeñas y medianas empresas a veces no tienen estos principios de protección hacia el patrón, sino que se puede dar de manera espontánea, de manera verbal se pueden dar. Claro, las grandes empresas o las empresas bien establecidas, generalmente a sus trabajadores se establecen las relaciones por medio de un contrato. Sin embargo, digamos que en muchos casos no se da esta situación de contrato, es verbal, o te lo vuelvo a repetir, espontánea. Y como toda relación obrero-patronal es como el matrimonio.
siempre surgen problemas. Siempre. Siempre. Entonces, cuando surgen estos problemas, acuden a la junta. Y aquí, al igual que los matrimonios, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, pero un juez sí. Y en este caso, la junta es la que se va a encargar de dar por terminada de manera definitiva una relación obrero-patronal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se da en muchos casos que un trabajador firma su finiquito, firma su renuncia y aún así puede acudir a demandar al patrón. Esto implica para el patrón dos problemas. Primero, que tiene que acudir a defenderse, y segundo, que tiene que seguir un procedimiento con una posibilidad de un resultado adverso. Es decir, ¿tengo que pagar doble? No, tengo que pagar más del doble, porque si tiene un laudo, una sentencia en su contra, una demanda de un trabajador puede cerrar una fuente de trabajo que tiene, que emplea a 5, a 10, tal vez a 15, a 20 trabajadores, y esto implica una afectación a 20 familias. Y esta situación sí es grave. ¿Por qué? Porque el beneficio en este caso para el procedimiento laboral en la Junta siempre es para el trabajador, en todo momento. Sí hay de alguna manera dentro de la Ley Federal del Trabajo, de manera clara, de manera específica, las obligaciones de los patrones en este sentido, en el que debe de haber un contrato, en el que debe haber un recibo de nómina firmado por el trabajador, en el que se dé una serie de circunstancias que le permitan protegerse, es decir, si lo buscamos en la ley, sí está. Sí, sí, por supuesto. Mira, en este caso, primero hay que irnos a lo que es el área procesal laboral. La Ley Federal del Trabajo es tan completa y tan amplia que contempla distintos aspectos. Uno, el aspecto individual, otro, el aspecto colectivo y finalmente el procesal. Dentro del procesal establece estas situaciones. Dentro del individual dice cómo deben ser las relaciones entre los patrones y los trabajadores o entre los patrones y los sindicatos en el caso colectivo. Pero en lo procesal, aquí sí define el trabajador en materia laboral. Perdón, déjame hacerte un comentario. En materia laboral o del derecho laboral aplican principios que no se ven en ninguna otras áreas de las materias del derecho. Hay principios que no se ven ni en la materia del derecho civil, ni en el derecho familiar, ni en el mercantil, ni en el fiscal, ni en el administrativo, etc. Simplemente en laboral. Y uno de ellos, un principio universal del derecho, puede ser quien afirma está obligado a aprobar. En materia laboral no. Okay. En materia laboral la excepción la tiene el trabajador. El trabajador, su dicho en un escrito de demanda, que él diga que las condiciones eran de tal manera y que su salario era de tal manera, para la autoridad eso es verdad. Ya es verdad jurídica. El patrón, dice la ley, tiene la obligación o tiene la carga de la prueba de demostrar todo lo contrario. Y esto tiene relación directa al artículo 804 y el 784. Dice el 784, en todos los conflictos el patrón tiene la obligación de demostrar jornada, horario, salario, prestaciones, es decir, todas las condiciones. En todas. Y en este caso el trabajador, con su dicho, simplemente es casi una verdad absoluta, y eso ya es mucho decir. Pero además esto provoca que exista abuso por parte de una serie de trabajadores, entrecomillándolo, cuando van de empresa a empresa, que hemos escuchado en algunas ocasiones que van de empresa a empresa buscando obtener esos beneficios y buscando aprovecharse de la ley en ese sentido, ¿no? No se le puede llamar una laguna de ley porque realmente se le protege, como la Ley Federal del Trabajo tiene esa misión de proteger al trabajador, pero sí de esa parte de algunos trabajadores de abusar de esa figura, ¿no? Sí, fíjate que es importantísimo porque generalmente las grandes empresas son las que tienen una dirección encargada de recursos humanos. Y el área de recursos humanos es la que es el filtro que sirve precisamente para definir los antecedentes, la capacidad y sobre todo el perfil de un trabajador. Sin embargo, te vuelvo a repetir las cifras. Estamos hablando que entre el 95 y el 97% de las empresas que hay en México son pequeñas y medianas empresas, pues no tienen esta dirección de recursos humanos, sino que a veces por recomendación o a veces por necesidad se establece esta relación subordinada, y aquí sí tiene un riesgo enorme, porque sí se ha habido una serie de, ¿cómo le podríamos decir?, terroristas en materia laboral que únicamente andan teniendo beneficios, aprovechándose, por supuesto, de estas prerrogativas que señalan en la ley. Claro, con el visto bueno de abogados y de supuestos trabajadores que en un momento dado llegan a aprovechar esta situación. ¿Esto cambió con las modificaciones que se dieron a la Ley Federal del Trabajo, una de las grandes modificaciones que se dio en este sexenio a la ley? Fíjate que no modificó mucho. No modificó mucho, te voy a decir por qué. En materia laboral, que son de los temas que siempre han quedado en segundo término para la autoridad, no tengo entendido por qué cuando es
una parte dentro del esquema jurídico en nuestro sistema, en nuestro país, que es fundamental para lo que es implementar el desarrollo y la productividad de una nación. La Ley Federal del Trabajo es de 1932 y ha tenido dos grandes reformas, una en 1970 y la otra en el 2012, hace prácticamente 2 años, en noviembre del 2012, se dio esta modificación y sí tuvo ciertas adecuaciones, entre ellas tuvo que ver con el aspecto de los nuevos esquemas de contratación, de lo que es regular la figura de la subcontratación o del outsourcing y finalmente hacer unas adecuaciones a lo que es en materia procesal, que anteriormente, te lo vuelvo a repetir, los tribunales laborales tienen como esencia principal la conciliación, por eso son juntas de conciliación y arbitraje. Entonces las juntas de conciliación y arbitraje, las locales y las federales, están establecidas de la misma manera, de manera tripartita. Y dentro de los principios que modificaron con la reforma fue separar la primera audiencia. Y esto sí trae un beneficio al patrón porque en algún momento dado el trabajador, como te digo, no se aplican muchos principios que se aplican en otras materias. Tú vas a presentar una demanda fiscal, una demanda mercantil y si no está firmada se va a la basura. Aquí no. Aquí si una demanda no está firmada, la autoridad tiene la junta, a ver trabajador, ven y fírmame la demanda. ¿Tiene alguna omisión? A ver trabajador, ven y compleméntame. Entonces, bajo esa circunstancia, el trabajador en la propia audiencia puede modificar totalmente su demanda, poner otras prestaciones, poner otras condiciones y la autoridad debe de tomarlas en cuenta. Con la modificación lo que se tiene ventaja es que se cierra la litis, se cierra lo que define el capítulo de las prestaciones y las excepciones como lo está presentando el patrón, y en este caso el patrón tiene la oportunidad de 10 días más para preparar sus pruebas. Antes no, en una sola audiencia era conciliación, contestación de excepciones y ofrecimiento de pruebas. Muy bien. Amigos, estamos en Ideología comentando las ideas, el día de hoy transmitiendo desde las bellas instalaciones de este restaurante 100 Montaditos aquí en Chapultepec, número 208 en la Colonia Americana. Hay que recordarles a nuestros amigos en Mexicali que también está un 100 Montaditos en la Centro Comercial Juárez, ahí enfrente del Monumento a Juárez. Vayan a degustar una rica comida española, bebidas refrescantes. Estamos de regreso después de este corte comercial en Ideología, no le cambien.